Bien, vamos a comenzar entonces. Me presento, soy el profesor Luis Pichardo y el día de hoy vamos a comenzar a hablar sobre el neoindigenismo. Sobre el neoindigenismo, que lo llamaremos propiamente el neoclásico latinoamericano porque, bueno, va muy de la mano, va muy relacionado. Pero para comenzar a hablar de esto vamos a preguntarnos, ¿qué es el neoindigenismo? Para entender esta corriente artística, primero tenemos que entender su contraparte europea, el neoclásico. El neoclásico es una corriente artística que surge en el segundo tercio del siglo XIX en Europa Occidental y Europa Central. Es decir, entre 1815, después de la derrota de Napoleón y la Conferencia de Viena, y antes de las campañas de Napoleón III, en los países de la Europa Occidental, España, Alemania, el Imperio Austrohúngaro, un poquito de Inglaterra, toda esa corriente. Bueno, esta corriente pretendía exacerbar los valores de la Revolución Francesa, valores como la libertad, la igualdad, la fraternidad, y equipararlos a valores clásicos grecolatinos, creando con esto una simbiosis entre las revoluciones liberales europeas de la primera mitad del siglo XIX y una idealización de las culturas clásicas grecolatinas, porque recordemos que en aquella época se tenía más bien idealizada la cultura grecolatina, no propiamente se tenía una idea académica de esta cultura. Bien. El neoindigenismo, entonces, es un símil latinoamericano que se crea en México y después se extiende por el resto de América Latina al neoclásico, donde en lugar de ser una simbiosis con las culturas grecolatinas, que se creía en ese momento tenían poca herencia cultural sobre nosotros, se pretendía hacer una simbiosis sobre las culturas prehispánicas, tan olvidadas hasta ese momento, pero conservando siempre los valores revolucionarios y liberales. Pues recordemos que a final de cuentas los latinoamericanos somos todos hijos de la Revolución Francesa. Sin la Revolución Francesa no existiría lo que hoy en día es Latinoamérica. A final de cuentas, Latinoamérica surge con todas estas independencias a partir de las ideas revolucionarias francesas. Si el neoclásico compara las figuras importantes de la Europa revolucionaria y liberal de la primera mitad del siglo XIX con los héroes míticos griegos y rescata los valores liberales de su tiempo, atribuyéndoselos a los héroes grecolatinos, el neoindigenismo hace lo propio al comparar las figuras importantes de la independencia y de la formación nacional de México y posteriormente del resto de América Latina, con los propios héroes míticos griegos y atribuye a estos héroes los valores liberales de la América Latina del siglo XIX. Debemos situarnos entonces en el México de la segunda mitad del XIX, un México que había sido azotado por guerras, tanto externas como internas, por golpes de Estado, traiciones, tomas de poder y un tira y afloja de poder entre varios grupos a quienes en ese momento poco les importaba el pueblo. No por algún fallo moral que tuvieran estas personas, sino porque en ese momento aún no se consideraba al pueblo, no se lo concebía como el soberano del poder, y se le consideraba más bien una justificación para llevar a cabo tales o cuales actos. Pero finalmente es en 1867 cuando da inicio lo que hoy se conoce como la restauración de la República. Un periodo de precaria estabilidad política y lento crecimiento económico, pero estabilidad y crecimiento al fin, cosa que en México no se había visto en generaciones. Y no solo eso, sino que posterior a este periodo, comenzó un periodo de estabilidad y prosperidad aún mayor que la restauración, el porfiriato, que si bien es un periodo controvertido en lo social, en lo político y en lo económico, aún los más fieros detractores del general Porfirio Díaz deben aceptar que hubo una estabilidad política y una bonanza económica. Es en este contexto que surge el neoindigenismo. Recordemos que en una sociedad los periodos de mayor crecimiento artístico se dan cuando hay estabilidad política y crecimiento económico, pues este permite a las clases más acomodadas, llamémosle una nueva y creciente burguesía, crecer y desarrollarse económicamente y financiar el arte, pues el arte no es algo barato y no siempre se desarrolla por gusto. Los artistas tienen que comer y para ello deben vender sus obras. Y en un México que estaba creciendo económicamente y en donde una nueva clase acomodada de hacendados empresarios y banqueros se hizo presente, esta nueva burguesía podía darse el lujo
de adquirir arte, porque no nos engañemos, el arte es un lujo que en tiempos estables se produce y puede estar al alcance de muchos y se produce mucho, pero en tiempos convulsos está al alcance de pocos y se produce poco. Es en este contexto que surge el neoindigenismo. En un momento en que gracias a la estabilidad y a la prosperidad podía darse el lujo de producir arte. Y en un lugar idóneo para esto, la Academia de San Carlos. Pues en esta academia, en ese entonces, dirigida por artistas extranjeros y donde lo que se hacía era copiar el arte europeo, surge la primera corriente artística propiamente latinoamericana, en una Academia de San Carlos rebosante de presupuesto y de becas, ideas que trajeron a la mesa una nueva corriente artística. Todo esto sumado a las ansias de crear una identidad nacional propia, que rechazando lo europeo, pues acabábamos de independizarnos de ellos, optó por rescatar el pasado prehispánico y dotarlo de nuevos valores que sin darse cuenta provenían de la propia Europa. Vamos a ver entonces una comparación entre el arte neoclásico europeo, donde rescata estos valores de la revolución, retomándolos y mezclándolos y haciendo una simbiosis con los valores grecolatinos, para exacerbar propiamente los valores de la Revolución Francesa, donde en México y después en el resto de América Latina pasa lo mismo, donde vamos a tener estos valores propiamente latinoamericanos, propiamente revolucionarios y liberales, y los vamos a mezclar con un pasado y con una mítica prehispánica. No grecolatina, porque al final de cuentas nuestro pasado no es propiamente grecolatino, sino más bien prehispánico, y entonces se hace esta simbiosis, donde el neoclásico abandona hasta cierto punto lo grecolatino para convertirse en una mezcla entre los valores revolucionarios y los valores prehispánicos, pero, como vamos a ver un poco más adelante, conservando propiamente, no propiamente los valores, sino más bien la estética grecolatina. Incluso lo podemos ver con esta propia obra, donde estamos representando los valores tanto revolucionarios como liberales, atribuyéndoselos a una sociedad prehispánica que no tenía esos valores, evidentemente, incluso tomando una estética ya grecolatina. Tan solo fijémonos en los propios indígenas, en los propios mexicas, que están repeliendo a los españoles cuando Cortés intenta asaltar el Templo Mayor. ¿Cómo no parecen propiamente mexicas? Tienen una estética más bien grecolatina, una estética que podríamos decir incluso proviene de esculturas grecolatinas. Yo veo a este mexica repeliendo a los españoles y me imagino al discóbolo de Miró. Esos músculos y esa estética propiamente griega. Y también lo comparamos, por ejemplo, con esta obra, la intervención de Sabine, de Jacques-Louis David, una obra propiamente neoclásica que se parece mucho a esta obra neoindigenista, ¿sí? Solamente lo que cambia es nuestra temática, donde los europeos representan a los griegos y a los romanos, nosotros representamos a los mexicas y a los incas. Bueno, el primer autor del que vamos a hablar, quizás uno de los más importantes para esta corriente, va a ser Félix Parra. Félix Parra estudió en el Colegio de San Nicolás, en Hidalgo, donde fue discípulo del famoso pintor Octavio Herrera. Posteriormente, se fue a la Academia de San Carlos, ya ven que todos los neoindigenistas vienen de la Academia de San Carlos, donde fue discípulo de grandes pintores como Pelegrín Clavé y Santiago Rebull. Entre 1877 y 1882 se fue a Europa gracias a un apoyo que le dio Ramón Lascurain, quien en ese momento dirigía la Academia Nacional de Bellas Artes, y cuando regresó a México en 1882, dirigió la Academia de San Carlos, es decir, apenas regresó a México, se convirtió en director de la Academia de San Carlos, donde fue maestro de otros importantes pintores de épocas posteriores como el propio Diego Rivera. Una de las obras importantes de este hombre, una de las obras importantes de Félix Parra, va a ser Fray Bartolomé de las Casas. En esta reinterpretación, evidentemente, de Fray Bartolomé de las Casas, se puede notar, primeramente, al propio Fray Bartolomé, que Fray Bartolomé en esta pintura es un epítome de la santidad y de los valores liberales,
¿sí? Porque estamos viendo a un fray Bartolomé humanista, a un fray Bartolomé liberal, a un fray Bartolomé ilustrado, defendiendo a los indígenas que tiene a sus pies, con una estética en la parte posterior bastante clásica, bastante romana, ¿sí? Ustedes se fijan en las estructuras que tenemos detrás de Fray Bartolomé, parece sacado de una pintura romana. Eso no se ve estéticamente prehispánico, ¿sí? Las columnas que se ven a la izquierda de Fray Bartolomé se ven griegas, no se ven prehispánicas. La estética es grecolatina, pero con temática prehispánica y con valores liberales, ¿sí? Otra obra muy importante del propio Félix Parra se llama Una escena de la conquista, la matanza de Cholula. Y tan solo vean esta obra, cómo nuevamente representa tanto a indígenas como españoles, como si fuesen esculturas griegas, representando los músculos, representando el cuerpo, representando la anatomía del hombre, como lo hacían los griegos. Nuevamente, con la parte posterior, con esos fondos muy romanos, muy poco prehispánicos, más bien europeos, ¿sí? Pero con estos valores liberales expresados propiamente en la temática prehispánica que estamos viendo. Nuevamente, lo que hizo el neoindigenismo fue dejar de lado la temática grecolatina para centrarse solamente en la temática propiamente prehispánica. Bien, uno de los autores que vamos a ver va a ser a Petronilo Monroy. Y Petronilo Monroy va a ser básicamente quien quien plasma todos los valores liberales, pero desde una perspectiva política. ¿Por qué? Petronilo Monroy tiene una obra muy importante de 1868 llamada La Constitución del 57. Esta obra, que me imagino varios de ustedes conocen, es una obra bastante famosa. Seguramente no tenían mucha idea de que era de Petronilo Monroy, pero bueno, él es el que hace esta obra en 1867. ¿Por qué? Vamos a ver un poquito del contexto. Para 1867 estaba gobernando Benito Juárez. Benito Juárez iba por su cuarto periodo de gobierno, su primer periodo de gobierno en relativa paz. Y si recuerdan, Benito Juárez fue uno de los grandes impulsores de la Constitución de 57. Esta obra fue pagada por el gobierno de Benito Juárez para representar el éxito y la presencia de la Constitución del 57, pero representándolo, si nos fijamos bien, como si fuese una diosa romana, como si fuese la diosa Nike. Vamos a ver a esta Constitución de 57, a esta libertad que lleva la Constitución de 57, como si fuese la Galatea de Rafael, llevando en un lado la Constitución de 57 que representa todos los valores liberales y en la otra mano este libro que representa la victoria y la libertad, ¿sí? Esta pintura que trata de representar valores mexicanos, pero con una estética romana a más no poder. Y otra obra muy importante también de Petronilo Monroy es El sacrificio de una princesa Aculwa. Aquí ya no se mete tanto con los valores liberales, sino más bien con una historia propiamente nacionalista, ¿sí? Recordemos que el neoclásico no solamente representa valores, sino también representa algo de nacionalismo, porque en aquella época, estamos hablando de la segunda mitad del 19, el nacionalismo estaba a la vuelta de la esquina, estaba en la puerta. Y en esta obra se ve claramente. Recordemos que los mexicas tienen que huir de Aztlán, no propiamente porque se les haya aparecido el dios Huitzilopochtli a decirles que fueran a buscar un águila comiéndose una serpiente, sino más bien porque estaban huyendo de los aculhuas que los querían matar. ¿Por qué? Porque habían sacrificado a la hija del Tlatoani Aculhua. Bueno, pues Petronilo Monroy nos representa esa escena y nos presenta el momento en que los mexicas sacrificaron a esta princesa y tuvieron que salir huyendo y comenzaron ese largo peregrinar que después va a terminar en la fundación de Tenochtitlan. Esta pintura que nos habla propiamente de la historia de la fundación de lo que hoy en día sería México. Bueno, otro del que tenemos que hablar es de Rodrigo Gutiérrez. Rodrigo Gutiérrez, otro pintor de la Academia de San Carlos, va a presentarnos una obra muy importante llamada El Senado de Tlaxcala. Y en este Senado de Tlaxcala, esta pintura de 1875, nos vamos a ver a los dirigentes tlaxcaltecas debatiendo si deben aliarse o no a las tropas de Cortés. Y lo que vamos a ver acá es una estética muy grecolatina, muy romana, muy griega, ¿sí? Vean la postura de estos hombres.
vean el porte, vean los cuerpos, vean incluso el tamaño de las extremidades. No se ven como personas, como tlaxcaltecas prehispánicos. Parecen propiamente griegos o romanos discutiendo si aliarse o no a otras tropas, ¿sí? Tan solo vean el fondo, vean el espacio donde se está discutiendo. Esto parece una casa romana. Esto no parece un templo prehispánico. Y entonces vamos a ver que se representa la estética grecolatina, pero con la temática y los valores prehispánicos y más valores liberales. Valores como la democracia, valores como la representación popular que se está representando en esta pintura, ¿sí? Cosa que estamos muy conscientes. Durante el periodo prehispánico, democracia pues no existía. Bueno, pues en este momento Gutiérrez nos está presentando el Senado tlaxcalteca como si fuese propiamente un Senado con democracia. Esta obra nos recordará un poco al juramento de los patricios, también de Jacques David. ¿Sí? Esta obra donde estamos representando nuevamente el valor de la democracia por estos hombres que están dispuestos a ir a la guerra para defender la democracia, bueno, pues lo mismo estamos viendo con los tlaxcaltecas en esta pintura. Estos tlaxcaltecas que están dispuestos a ir a la guerra, a discutir si ir a la guerra para defender o no la democracia, se parece mucho a la pintura de David. Ojo, no quiere decir que Gutiérrez haya copiado la pintura de David. Significa que Gutiérrez estaba más o menos en el mismo canal que Jacques David. En el mismo canal, es decir, en estas ideas liberales de la segunda mitad del siglo XIX. Otro, y quizás uno de los más importantes, José María Obregón. José María Obregón quizás es de los más, digamos, es de los primeros de esta corriente, y en 1852, ya en el 52, ingresó a la Academia de San Carlos cuando apenas tenía 16 años. En ese momento se convirtió en discípulo de Pelegrín Clavé, y de hecho José María Obregón tuvo desavenencias con el gobierno, porque José María Obregón nunca se apegó a ninguna corriente política, por más que veamos que José María Obregón tenía tendencias propiamente liberales, nunca se pegó a ningún gobierno, tanto así que durante el Segundo Imperio se convirtió en retratista de la corte del emperador Maximiliano, y después, cuando llegó el gobierno de Benito Juárez, regresó a la Academia de San Carlos a trabajar propiamente para el Estado. Entonces José María Obregón no tenía una afiliación política, simplemente era liberal y representaba esos valores liberales. Lo vamos a ver en su pintura más importante, El descubrimiento del pulque, pintura de 1869. Aquí vamos a ver propiamente una estética grecolatina. Veamos precisamente a este indígena que encontramos justo en el centro de la obra, ¿sí? Donde vamos a ver propiamente la estética. Vean el cuerpo de ese hombre, vean el porte de ese hombre, y díganme si no les recuerda justamente al Discóbolo de Mirón en esa posición, con esos músculos, con esa anatomía. Nos recuerda a una escultura griega. También el Tlatoani que tenemos acá nos recuerda propiamente una escultura griega, tanto así que en esta obra, José María Obregón incluso cambia el tono de piel de las personas, el tono de piel de estos indígenas, para hacerlos un poco más grecolatinos, ¿sí? Vean nuevamente este trono, el trono en el que está sentado el Tlatoani, que prehispánico no es, tiene más bien pinta de trono griego, ¿sí? Incluso por las pieles que tiene debajo, por la forma, por los ángulos, ¿sí? Estos ángulos tan rectos, muy clásicos, pero muy poco prehispánicos. Bueno, lo que estamos representando es un momento, por supuesto, una reinterpretación de este momento del descubrimiento del pulque que hace José María Obregón, donde lo que hace es que reinterpreta esta escena, pero con una estética y con unos valores grecolatinos. Esta obra es muy, muy, muy neoindigenista. Es la mezcla, es el símil entre lo prehispánico y lo clásico, que van a dar por fin esta mezcla que somos nosotros, que tenemos esta mezcla en el neoindigenismo. Bueno, otro que vamos a ver, otro importante, es Leonardo Izaguirre. Leonardo Izaguirre, que como dato curioso, fue maestro de Saturnino Herrán, otro de los pintores más importantes de la Revolución. Bueno, Saturnino Herrán va a ser una de las pinturas más conocidas que tenemos para este momento, va a ser El suplicio de Cuauhtémoc. Pintura de 1892,
donde nuevamente vean al propio Cuauhtémoc. Cuauhtémoc es una de las figuras más representadas del neoclásico y me atrevería a decir del arte mexicano. Y si se fijan, a partir de este momento, a partir del neoclásico, es que Cuauhtémoc es representado como un hombre grande, fuerte e incluso, me atrevería a decir, con un poco de blanqueamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque Cuauhtémoc aquí, salvo los rasgos faciales, tiene nuevamente la figura y la anatomía de un héroe griego. Incluso su propio compañero también un poco con la figura del héroe griego, pero si nos fijamos, cambia un poco el tono de piel, ¿sí? A su compañero sí lo estamos representando como propiamente un indígena prehispánico. Cuauhtémoc no. Cuauhtémoc parece un héroe griego impasible ante el fuego, un héroe griego fuerte, valiente, que aguanta la tortura de Cortés, un Cortés que por lo demás, tan solo véanle la cara, muy amigable no se ve, ¿sí? Y vean nuevamente en la escena, vean el fondo, ¿ok? Otra vez, esto no tiene forma de templo prehispánico. Para todos aquellos que hemos o han ido a un templo prehispánico, a las ruinas prehispánicas, nos damos cuenta de que no se ve así, de que no son tan grandes, tan espaciosos, tan opulosos, ¿sí? Bueno, pues todas estas pinturas lo van a hacer, sí, en parte por un concepto estético, para tener una mayor amplitud en la escena, pero también por esta representación grecolatina. ¿Okay? Recordemos tan sencillo la Capilla de la Madeleine en Francia, una obra neoclásica que trata de representar el Partenón de Atenas, pero que lo hace de una manera tan opulosa y tan espléndida que termina siendo un Partenón gigantesco. Bueno, pues lo mismo estamos haciendo aquí. Estamos representando estas escenas prehispánicas como si fuesen escenas grecolatinas. Y nuevamente, con este Cuauhtémoc que, por lo menos a mi parecer, parece un héroe griego, parece un Aquiles, enfrentándose a Cortés. Otro hombre muy importante, Felipe Santiago Gutiérrez, a mi gusto, el más importante de los neoindigenistas, a los 12 años, en 1836, entra a la Academia de San Carlos con solo 12 años y entra bajo la tutela de Pelegrín Clavé. Ya para ese momento, ya para 1836, ya se veía que Felipe Santiago Gutiérrez tenía un gran potencial artístico. Y no solo eso, sino que además, después de estudiar con Pelegrín Clavé en la Academia de San Carlos, se va becado a Europa durante un tiempo donde se establece en Roma. ¿Qué va a estudiar en Roma? En Roma va a estudiar sobre todo el desnudo, el cuerpo, la anatomía. ¿Y qué desnudo? El desnudo femenino. Porque Felipe Santiago Gutiérrez hacía desnudo femenino. Ojo, cosa que no estaba muy bien vista en México y en América Latina para ese momento, pero él hacía desnudos, ¿sí? Y una obra muy importante que vamos a ver de él justamente va a ser un desnudo, La Cazadora de los Andes, pintura de 1874. ¿Qué pasa con esta pintura? Bueno, pues resulta que Felipe Santiago Gutiérrez, después de regresar de Europa, se paseó por varios países de Sudamérica, no solo tomando técnicas artísticas, sino que además todo el arte, toda la técnica neoindigenista que ya traía de México, va a empezar a enseñarla en Sudamérica. Por eso es que podemos hablar de que el neoindigenismo es una corriente que surge en México, pero que después se convierte en una corriente latinoamericana, porque a partir de las enseñanzas de Santiago Gutiérrez, que se expanden a toda Sudamérica, se convierte ya propiamente en una corriente latinoamericana. De hecho, esta obra evidentemente no la va a pintar Santiago Gutiérrez en México, sino que la va a pintar en Colombia, en los Andes, evidentemente. Y esta obra tiene una importancia para la historia del arte por tres factores. Primero que nada, es una obra que va a exportar este neoindigenismo mexicano hacia el resto de América Latina. Esta obra va a permitir que toda América Latina se integre dentro de esta corriente neoindigenista. Eso en primer lugar. En segundo lugar, estamos hablando del primer desnudo que se pintó y se expuso en América Latina. Esta pintura se va a exponer en la Academia de Bellas Artes aquí en México. Lo curioso es que generó tal revuelo esta pintura al ser el primer desnudo femenino que se exponía, que se expuso en una sala aparte, tapado por una cortina, y solo se permitía el acceso a esa sala a hombres mayores de edad. Es decir, es una pintura bastante revolucionaria para ese momento. Y técnicamente también es muy importante, porque si nos fijamos, la mujer en esta pintura está representada en un escorzo. El escorzo, que es
una postura muy difícil de representar para los artistas. Pero ¿saben quién hacía muchísimos escorzos? Miguel Ángel, ¿sí? Y recordemos que Felipe Santiago Gutiérrez estuvo mucho tiempo en Roma, mucho tiempo donde aprendió propiamente esta técnica del escorzo a través de estudiar y a través de ver las obras de Miguel Ángel y que después representó en esta obra. Esta obra entonces es el epítome del neoindigenismo latinoamericano, porque va a ser un neoindigenismo ya no solo mexicano, sino ya latinoamericano, tan revolucionario como los valores que representa y que además presenta una técnica artística muy difícil de hacer. Por eso es que esta obra va a ser tan importante y por eso es que Felipe Santiago Gutiérrez es uno de los pintores más importantes que hemos tenido en nuestro continente. Bueno, y ya para terminar con los pintores, pasémonos ahora con los escultores, porque el neoindigenismo también viene de la escultura. Y uno de los más importantes va a ser Miguel Noreña. Miguel Noreña, también proveniente de la Academia de San Carlos, va a crear una de sus primeras obras en 1877, que va a ser el Monumento a Cuauhtémoc. Recordemos que Manuel Noreña, al momento de estudiar en la Academia de San Carlos, fue alumno de Manuel Vilar, uno de los grandes escultores de la primera mitad del siglo XIX en México, y no solo eso, sino que además después va a ser quien reemplace a Manuel Vilar como el maestro de escultura en la propia Academia de San Carlos. Bueno, va a tener muchas obras importantes, esta va a ser una de las primeras, el monumento, la escultura de Vicente Guerrero de 1866, que si nos fijamos, estamos viendo a un Vicente Guerrero muy clásico, muy griego, ¿sí? Incluso podríamos compararlo con El Jasón y el Velloncino de Oro de Thorvaldsen, una obra muy importante del neoclásico europeo, y si tan solo nos fijamos, es muy similar este Jasón de Thorvaldsen con el Vicente Guerrero de Miguel Noreña, ¿sí? Tanto así que tan solo la postura ya es similar, ¿sí? Esta ligereza que va a representar Noreña en los rasgos, en la forma, en los movimientos de Guerrero, porque incluso se ve la ligereza dentro del movimiento de Guerrero, es una ligereza que parece prácticamente calcada de este Jasón, ¿sí? Vamos a ver que Noreña va a entender a la perfección la escultura neoclásica. Y no solo entiende a la perfección la escultura neoclásica, sino que además esta escultura neoclásica la retoma con los valores prehispánicos, con los valores liberales independentistas, y entonces va a ser una escultura neoclásica independentista latinoamericana y va a crear propiamente la escultura neoindigenista. Por eso es que es tan importante esta figura, porque aunque no maneje temas indígenas, sí maneja temas liberales, temas americanos, ¿sí? Y esta independencia latinoamericana con Vicente Guerrero, que va a estar representado como un héroe griego, como un Jasón latinoamericano, porque además recordemos que Noreña era guerrerense, por eso es que va a representar y va a tener tanto aprecio por esta figura. Va a hacer otras esculturas importantes, va a hacer, por ejemplo, el monumento hispanográfico, que hoy en día los que estén en la Ciudad de México, bueno, hoy en día no, cuando termine toda esta situación de contingencia, los que estén en la Ciudad de México pueden ir a ver que está junto a la Catedral Metropolitana. Va a ser, por ejemplo, los que estén en Puebla, los que visiten Puebla, el monumento a Ignacio Zaragoza, que está ahí propiamente en el centro de la ciudad de Puebla. Y va a ser otra obra muy importante. Quizás la escultura más importante de su carrera, que es el Monumento a Cuauhtémoc, que en 1877, perdón, que está justo sobre el Paseo de la Reforma. Esta escultura, que es evidentemente lo más importante es la escultura superior, pero que toda la estructura va a ser importante, va a representar a este Cuauhtémoc, y nuevamente, vemos a este Cuauhtémoc como si fuese el Jasón de Thorvaldsen. Vemos a este Cuauhtémoc fuerte, este Cuauhtémoc que nuevamente ya está representado como un héroe griego, como este Jasón también latinoamericano, como este Jasón indígena que nos defendió propiamente lo más que pudo de los ejércitos de Cortés. Bien, finalmente vamos a cerrar con Jesús Contreras. Jesús Contreras va a ser
autor del Monumento a la Raza. Ahora, estamos conscientes de que el Monumento a la Raza se construyó en la década de 1940, pero igual, las obras que están ocupadas aquí, las 4 placas y el águila, van a ser obras de José Contreras. Va a ser uno de los grandes. De hecho, José Contreras es alumno, bueno, fue alumno de Miguel Noreña. José Contreras participó dentro de la creación del monumento a Cuauhtémoc. Él era el encargado de la fragua, de la fundición, ¿sí? O sea, va a ser un personaje bastante importante, y después va a crear sus propias obras. Una de ellas es el Monumento a la Raza, pero la obra más importante de Jesús Contreras es el Jardín de la Triple Alianza. Jardín de la Triple Alianza, que aquellos que vivan o vivamos en la Ciudad de México o han pasado por el centro histórico de la Ciudad de México y son un poquito avispados habrán notado. Este monumento, que son los 3 grandes tlatoanis de cuando se forma la Triple Alianza, que representan ese pasado glorioso prehispánico, y nuevamente veamos a los 3 tlatoanis representados como si fuesen héroes griegos, héroes romanos, que nos recuerdan un poco a las 3 gracias. Bueno, ¿quiénes son estos 3 tlatoanis? Nezahualcóyotl, tlatoani de Texcoco, representado nuevamente, muy heroico él, muy fuerte él, tan solo vean esos brazos y esas piernas. Esos brazos y esas piernas no son de un tlatoani prehispánico, esos brazos son de un soldado romano, de un legionario romano. Xcoatl, tlatoani en ese momento, y Hueytlatoani, más bien en ese momento, de Tenochtitlan, y Totoquihuatzin. Totoquihuatzin, tlatoani de la ciudad de Tlacopan. Disculparán si mi náhuatl es muy malo, tengo muy mala pronunciación para estos idiomas, ¿sí? Ahora, un caso curioso, y es que mucha gente no conoce que este jardín de la Triple Alianza no consta solamente de estas 3 figuras. Este jardín de la Triple Alianza consta de un cuarto emperador, de un cuarto tlatoani, bueno, Hueytlatoani, que está no en el jardín, sino más bien está en el Museo del Ejército, también en el centro histórico, es Cuauhtémoc. Cuauhtémoc es la 4ª figura que no se encuentra representada en este jardín. Sí la hizo en ese momento José Contreras, pero no está en el jardín y está en este momento en el Museo del Ejército. Bueno, pues nuevamente, este Cuauhtémoc, heroico, fuerte, grecolatino, y bueno, estas van a ser las grandes obras de Jesús Contreras. Y ya para ir redondeando, ¿qué podemos concluir del neoclásico, perdón, del neoindigenismo como neoclásico prehispánico? Vamos a concluir que el neoindigenismo es eso. Es un mestizaje de ideas propias y extranjeras. Es un rescatar de valores que nos dieron la independencia y que al mismo tiempo rechazábamos. Es una simbiosis del pasado, de un pasado difuso y a veces mal interpretado, y un presente poco entendido, pero con un futuro que se veía brillante. El neoindigenismo es eso. El neoindigenismo es mestizaje. Y el neoindigenismo es lo que representa lo que somos hoy en día, el mestizaje. El mestizaje de las ideas liberales, de las ideas francesas, de las ideas prehispánicas y de este pasado que al mismo tiempo negamos y rechazamos, de un pasado español que aceptamos pero rechazamos, de un pasado prehispánico que aceptamos pero desconocemos. El neoindigenismo es esto. El neoindigenismo es el mestizaje latinoamericano. Bueno, y con esto terminamos nuestra presentación. Muchas gracias. Y ahora sí, espero sus preguntas.